Estábamos pasando por un banco y justo cuando estamos en la puerta del banco, el banco explota. Y la misma inteligencia artificial me dijo, no, esto no puede ser coincidencia. Esto es algo donde ha habido la intervención de alguien, de algo más. Para las personas que dicen, oh, yo pensé que esto se iba a dar y algo terrible ocurre, no pierdas la fe, porque igual puede ocurrir de que un ángel, que fue este padre, realmente se aparezca en el momento indicado. A ciertas circunstancias puede ser que tú también hagas algo que frente a los demás sea algo malvado, ¿no? Sí, cómo mantenerse neutral ante una situación en donde estás enfrente de literalmente una persona asesina. Pero esas dos experiencias influyeron mucho en que yo pensara, wow, me gustaría ser terapista. Vienes a la misión, llegas Vengo a Wilmington, Delaware. Exactamente. ¿Cómo fue que influyó todo eso para todo lo que vino después en tu vida? ¿Alguna vez soñaste con dejar tu país de origen y comenzar tu vida en un nuevo lugar, dedicándote al servicio de nuestra comunidad hispana? Tenemos el honor de conversar con el Dr. Ronaldo Tello, un inmigrante afrolatino que llegó desde Lima, Perú. Desde misionero franciscano hasta terapeuta de salud mental, empresario, autor y fundador de múltiples organizaciones sin fines de lucro, su historia es un testimonio de perseverancia, visión y pasión por el cambio social. Prepárate para una conversación inspiradora con uno de los líderes latinos más influyentes de Delaware. Yo soy Pedro Escárcega. Yo soy Erwin Alcántara. Esto es... ¿Cómo lo logré? Bienvenidos. Bienvenido, Ronaldo. Vamos a comenzar con una pregunta bien sencilla, pero yo sé que tu respuesta va a ser muy profunda. ¿Qué te trajo a los Estados Unidos y cómo fue esa transición de Lima a Delaware? Pues lo primero que recuerdo es estar en el departamento en donde vivía con mis padres. Yo soy el último de 4 hermanos. Y este departamento está en el piso 2 y 3 de un edificio en un área, digamos, de gente trabajadora, ¿verdad? Entonces al frente, en la calle, se llenaba como una especie de mercadito durante el día y luego desaparecía en la noche. Y el mercadito estaba allí, yo estaba en la ventana mirando el mercadito. Y veía tanta gente moviéndose y pensaba, estas personas, cada una es un mundo, cada una tiene una vida y cada una va a morir. ¿Qué edad tenías cuando pensaste Sí, esto? no estaba tan chico. Y yo he pensado en la muerte desde muy chico, te diré. Ciertamente creo que fue la primera pregunta grande que me hice y yo sentía que los demás quizás estaban mal de la cabeza, porque yo diría que a los 12, 13 años yo descubrí, bueno, me voy a morir. O sea, mi cuerpo va a desintegrarse y eso es un hecho que nadie me puede decir que no va a ocurrir y no hay nada que pueda hacer para cambiarlo. Y sentí un poco de desesperación existencial. Y a veces en la noche me despertaba y pensaba, wow, ¿qué va a pasar? Voy a morir. Pero cuando uno habla con sus amigos, con su familia, con las personas que te rodean, nadie está haciéndose esa pregunta. Todo el mundo está en su mundo, en las cosas que están tratando de hacer, trabajando, estudiando, sus planes. Nadie piensa todo lo que hagas va a terminar en nada, porque al final vas a desintegrarte. Y luego hasta más o menos calculé que en 200 años después de mi muerte, no iba a haber nadie que me recordara. Y por lo tanto, era como si nunca hubiera existido. Entonces, ciertamente me ha acompañado esto durante varios años. Yo me crié en la tradición católica, soy católico. Iba a la iglesia en Lima, Perú. Y
Allí ciertamente nos enseñaban de los santos, y el santo que más me gustaba entonces era Don Bosco, porque había leído que uno de Es la los... primera vez que escucho el nombre de ese santo. Don Bosco, Don Bosco. no, por favor, tienes Sí. que Dios, leer más de perdóname. él. Sí. Voy a rezar por ti, Pedro. Sí, por favor. Por tu necesito. alma. Por Erwin también. Que Ahora por Don Erwin, Bosco interceda por ti. Pero lo que más me había impresionado de la historia de Don Bosco es que leí que una de las cosas que hacían que él fuera tan sabio es que él cada día se imaginaba su esqueleto enterrado bajo tierra, ¿no? Bueno, estoy redundando, pero quiero decir, imaginarte, yo no sé si lo han hecho o lo que están escuchando, pero realmente las uñas que tanto te cuidas, ¿qué más te cuidas? Los labios. Imagínate que eso está siendo carcomido y que está, tú sabes, desintegrándose. Y eso absolutamente va a pasar. Entonces, yo creo que mi búsqueda de Dios era una búsqueda de alguien que estaba desesperado existencialmente tratando de entender por qué vamos a morir y por qué nadie parece querer hablar de esto. Porque estaban ocupados en vivir. Sí, bien dicho, Pedro. Yeah. Vivir. Sí, pero ciertamente hay algo un poco raro, ¿no? ¿Por qué yo tendría que haber sido así? No lo sé, porque no había la presencia en verdad de muerte en mi vida. Por el lado de mi familia he sido muy bendecido de que mis padres todavía están vivos, han vivido largo tiempo. Mis abuelos vivieron también hasta viejitos, mis abuelas, y no había visto a nadie muy cercano morir, aunque quizás lo que estoy pensando ahorita, que lo digo, yo crecí en la época del terrorismo en Perú y el terrorismo era muy fuerte, entonces sí he visto mucho en las noticias gente que había muerto porque habían bombas aquí, bombas allá, y yo tuve mi primera experiencia de haberme dado cuenta que hubiera podido morir por el terrorismo, porque estaba con un amigo, yo estaba en la bicicleta y él estaba en la vereda. Y yo estaba al costado de él como hablando, estábamos pasando por un banco. Y justo cuando estamos en la puerta del banco, el banco explota. Oh, wow. Y claro, los terroristas trataban de destruir todos estos símbolos del consumismo y todo lo demás, ¿no? Entonces explotó muy fuerte, tanto que en verdad me quedó ese pitito que queda en los oídos. Y yo no podía ver a mi amigo ni nada porque estaba todo blanco. Entonces le llamaba, ¿no? Toño. Y gracias a Dios, Toño estaba bien. Quizás hasta lo mejoró un poquito porque Toño siempre fue muy raro. Pero yo hubiera entrado por el dinero enseguida. No, lo que ocurrió es de que en las noticias supimos de que no habían explotado toda la dinamita que habían puesto. Entonces... Se explota solamente una Claro, parte. y hemos pensado... Gracias a Dios. Exacto, entonces. es lo que pensamos con Toño, que de alguna manera Dios nos había salvado la vida. Pero el punto que quería llegar con la pregunta que tú habías hecho es de que viendo a través de esa ventana dije, ahorita, gracias al apoyo de mis padres, mis estudios, yo ya tenía un trabajito, estaba bien en cierta forma siguiendo los pasos que tenía que seguir un joven en Perú. Pero en ese momento dije, tengo la sed de algo grande y algo diferente. Y lo podía sentir. Y no quería yo que fuera una vez más algo que yo simplemente decía, me sentía inspirado un día y luego lo dejaba en el aire. Esta vez busqué y encontré un cuestionario que se llama Planificación Estratégica Personal, hecha por un autor limeño, en un periódico, y dije, esta es la respuesta, porque tenía preguntas acerca de qué eran cosas concretas que querías hacer con tu vida, y te ayudaba a evaluar el año anterior. Entonces lo hice, me acuerdo que era el último día del año que lo hice, y allí escribí que yo quería conocer el mundo, porque había una pregunta que decía, pon lo que quieres sin poner que no tienes dinero, pero yo no tenía dinero, yo no iba a viajar, nunca había viajado a ningún lugar. Entonces
dije, voy a hacer lo que dice, voy a poner solo lo que quisiera, así tuviera todo el dinero del mundo. Y dije, quiero viajar, quiero aprender cosas de otras culturas. Escribí otras cosas también. Pero luego vino una pregunta que creo que para mí sería una de las recomendaciones que le daría a una persona que está buscando aspirar a algo. Es que venía una pregunta que decía, ok, ¿y qué puedes hacer este mes para dar un primer paso para ese lado? Y luego decía, ¿qué puedes hacer esta semana? Esta semana para dar un mini paso para poder llegar a eso. Y eso me forzó, el tener que escribir esa respuesta me forzó a pensar y decir, ¿cómo es que yo podría viajar si no tengo dinero? Y me acordé de la oficina de becas internacionales de Perú. Todos los países tienen esas oficinas. Y dije, ok, voy a ir a la oficina de becas. Ok, contesté y como ya lo había escrito, lo recordaba y como lo recordaba, lo terminé haciendo. Fui a la oficina de becas, me acerqué a la señorita, le dije, ¿hay alguna beca? Yo he estudiado esto y esto, tengo esta edad. Revisó y me dijo, no, creo que no hay nada para ti. Entonces, antes de irme, me dieron ganas de ir a orinar. Esto es totalmente cierto. Fui a orinar y porque fui a orinar, ahí al costado había un periódico mural que tenía una beca para estudiar inglés intermedio en la India. Oh, wow. Entonces, Inglés en la India. Right. Bueno, la India fue colonizada por los ingleses y pues ahí en las universidades se habla inglés. Y entonces yo dije, voy a aplicar porque yo ya había estudiado el inglés un poco, ¿no? Y apliqué a esa beca y te cuento de que a las semanas me llaman por teléfono y me dicen, le llamamos para decirle que ha sido escogido para esta beca, que le pagamos absolutamente todo. El viaje desde Perú hasta la India, la estadía en la India, además que lo van a pasear, va a conocer el Taj Mahal, además de que va a estudiar en la Universidad de Osmania, además, y yo no podía creer lo que me estaban diciendo, porque quise ir a orinar. Es decir, no, y al final porque contesté este cuestionario, y entonces, luego de la India abrió totalmente mis ojos, no solamente al mundo, sino a la realidad del mundo, ¿no? Me imagino. Sí, Yo creo que cualquier persona que llega a la India tiene que abrir muy bien los ojos. Es impresionante en muchos sentidos, right? Es absolutamente fuera de este mundo. Para empezar, Pedro, yo no sé cómo tú te sentirías, pero lo primero que ves... Yo me regreso de las escaleras del avión. Escúchame, lo primero que tú ves, porque, claro, lo primero que ves en la calle es a los hombres de la mano. Sí. Y a las mujeres, la mujer y el hombre no pueden acercarse en la calle. Pero los hombres andan de la mano. Yo pensaba de que, wow, en la India están bien progresistas. Hay muchas personas gay. No era como había pensado. No, ninguno de ellos era gay. Son así muy expresivos. Me presentan a un par de hindús y ellos se quedan con mi mano. Uno de ellos se queda con mi mano a la hora que se la doy y empieza a acariciarla mientras yo estoy hablando. Entonces yo viniendo de Perú, de una cultura latina, o sea, me estoy sintiendo muy incómodo, pero siento que no le puedo arrancar mi mano porque es una falta de cordialidad, ¿no? Entonces fue fuera de este mundo. La primera vez que fui al baño allí, yo no entendía qué tenía que hacer porque no había papel higiénico, pero había un cañito, ¿cómo le llaman ustedes? Un faucet, un cañito, algo que lanza agua. Ok. Como lo que está, un sink. ¿Cómo dices un sink? ¿Cómo se dice? Un grifo, un grifo lavabo. Le dicen ustedes. Había un grifo al costado ahí abajito, ¿no? Pero ¿Y no, era comunitario? No, este es un baño. Okay. Bueno, no, entonces sí, porque era un restaurante. Y yo había hecho no el número 1, sino el otro. Entonces no sabía qué tenía que hacer. Estaba buscando. Dije, estos no dejaron el papel higiénico. ¿Y saben lo que tuve que hacer? Tuve que quitarme la ropa interior y limpiarme con la ropa interior. Y luego tirarla a la basura. Y cuando salgo y digo, hoy no hay papel higiénico en el baño para ayudar al siguiente, me dicen, no entendían. Y luego me explican de que lo que ellos hacen es con ese jarrito que tienen y el agua de ahí, se echan el agua y se frotan, me imagino. Y así, me imagino. Pero te saludan solo con la mano izquierda, ¿verdad?
¿Cómo mira, se eso toma? no... No sé, parece Sí, ser... hay una mano que usa más. Sí, que es una mano que... Lo que sé es que comen con la mano. Quiero pensar que no es porque se lavan con la derecha. No, espero que no sea eso porque también comen con la mano. Pero quiero decir, todo lo que estoy diciendo nos da risa, pero no lo estamos diciendo como ni que sea menos No, al ni contrario. burlando. Porque una cosa que te puedo decir es, en ningún lugar yo me he sentido, digamos que he sentido que las personas consideran la amistad tanto como en la India. Porque ahí yo decía, en Estados Unidos uno dice, see you tomorrow, ok, see you tomorrow. Ahí yo le dije a uno, see you tomorrow, y me dije, ok, what time? Ellos quieren verte, quieren seguir explorando la amistad contigo. Bueno, entonces, cuando yo regreso a Perú, yo digo, me siento diferente, he visto tanta pobreza, he visto pobreza realmente, imagínate, en Perú se ve pobreza, pero la pobreza Déjame de hacer la un India es mucho paréntesis más. antes de que nos salgamos del tema de la India. La mano izquierda se considera impura por la cultura india porque se usa para la limpieza personal. Ah, Usan la wow, mano Pedro. izquierda. Has contestado una gran duda, te lo agradezco. Saluda a todo el mundo con la derecha. Y yo soy zurdo, que es lo peor. Pero bueno, la cuestión es de que nunca tuve que usar mi mano para limpiarme porque obviamente conseguí en alguna parte papel. Pero y lo regresaste llevaba. a Perú. Sí, regresé a Perú, pero yo ya estaba herido. Lo que ocurre, y seguro algunos de ustedes se sienten identificados, yo creo que la gente que también va a la guerra o la gente que ve ciertas realidades, se le abre una herida que no se puede cerrar tan fácilmente. Y yo ya estaba herido con la herida de la pobreza de las personas y al regresar a Lima, nuevamente entrar en mi vida, yo diría burguesa, porque eso, vas al trabajo, vas al gimnasio, era soltero y entonces no me acomodaba, no me sentía cómodo. Y tomé la decisión de que yo iba a dar un año de mi vida para dedicarla a alguna causa, a algo. Y pensaba de que si no lo hacía entonces, nunca lo iba a hacer porque pues yo no estaba casado, no tenía hijos y más adelante iba a ser difícil. De hecho, la gotita que rebalsó el vaso fue uno de esos comerciales de Navidad en Perú, donde un niño andino, varios niños andinos cantaban y cantaban como una canción mostrando su necesidad. Y esto me ha pasado innumerables veces. Ahora mis hijas me ven como el llorón de la familia, pero en ese momento no podía contener las lágrimas. No podía contener las lágrimas de ver un comercial. Y cuando pensé sobre eso, me di cuenta, en verdad yo no puedo seguir así, yo tengo que hacer algo. Y le hablé a uno de los que de hecho trabajaban con el padre en la iglesia. Él era un hermano franciscano y él me dice, mira, mi movimiento franciscano tiene un voluntariado internacional, entonces él iba a averiguar si yo podía asistir a algo así. Y regresa y dice, es perfecto, sí, esto va a ser genial para ti. ¿Tú hablas inglés, verdad? Yo no sabía por qué me preguntaba eso y le dije, bueno, sí hablo un poco de inglés. Resulta que el voluntariado que quería que hiciera era en Wilmington, Delaware, Estados Unidos. Y obviamente en ese primer momento yo le digo, yo quiero ir a los lugares más pobres que hay en el mundo y me estás queriendo llevar al país, el que entonces era el país más rico del mundo. Y él me explicó de que en Wilmington había mucha necesidad, de que habían drogas, había pobreza también, y había mucha gente inmigrante que había llegado y no tenía documentos, y entonces tenían una vida escondida y era muy difícil. Entonces, finalmente yo me registré y el Franciscan Volunteer Ministry fueron quienes me trajeron a Perú, a Estados Unidos. Así es como yo llegué, pero quiero decirles para todos aquellos que sienten que algo está ocurriendo en su vida y luego algo terrible lo bloquea, como que ya no va a darse, no pierdan la fe, porque lo que a mí me ocurrió fue que había sido admitido al programa, todo estaba listo y tenía que ir a la entrevista para que me dieran esta visa especial de los misioneros, ¿verdad? Y llego, muestro los papeles y sin siquiera ver mis papeles, el cónsul dijo,
no, gracias. Wow. Y yo le iba a preguntar, le dije, ¿puede mirarlo? La entrevista ha terminado, fue lo que me dijo. Me interrumpió diciendo la entrevista ha terminado. Entonces no pude ni abogar por mí mismo, ni mostrar los papeles, ni nada. Y en ese momento pensé, todo lo que ha pasado, había pasado entrevistas y cosas, todo lo que ha ocurrido no ha servido de nada. Y claro, en el taxi de regreso a mi casa yo pensaba, bueno, si Dios es el que está detrás de todo esto, por algún motivo yo no debo de ir, ¿no? Y sí estaba un poco triste, pero no como llorando, ¿me entiendes? Solamente pensaba, ¿y ahora qué va a ser de mi vida? Porque ya había planteado todo para un año. Chicos, no saben lo que ocurrió. Eso es algo muy extraño, porque todos los que conocen nuestras embajadas de Estados Unidos en nuestros países saben de que esos lugares son como... estrictos. muy estrictos y muy difíciles de acceder y todo, ¿no? Uno de los sacerdotes franciscanos de aquí justo iba a viajar a Lima y dijo, le avisaron de que me habían dicho que no, y él dijo, sin conocerme, dijo, voy a ir a la embajada a hablar por él. Entonces me comunicaron eso y me dijeron, coméntale a la embajada que va a ir el padre a hablar por ti. Y yo llamé a la embajada inocentemente, pero sí, al final hablé con alguien y le dije, hay un sacerdote que va a ir a hablar por mí. Y dice, aquí no recibimos a nadie para hablar por nadie. Las decisiones de los cónsuls son las últimas. Entonces le escribí y dijo, padre, ya no tiene que venir porque dicen que no lo van a recibir porque las decisiones son las últimas. Ya, ok. Así es como había quedado, ¿verdad? Hasta que recibo una llamada un miércoles de la embajada de Estados Unidos, Wow. diciendo de que tenía una nueva cita y que me presentara en 2 días y a tal hora y que no sé qué. Y yo dije, ¿qué está pasando? Y luego me vengo enterando de que este padre no me hizo caso y fue a la embajada, pero como él tiene su amigo de una iglesia de Lima, llevó a su amigo pastor, padre, ¿no? Sacerdote, y fueron los dos y llegan a la ventanilla y cuando están en la ventanilla la persona le está diciendo al padre, padre, disculpe, pero las decisiones son finales de los... Pero por atrás pasa una señora que trabaja en la embajada y que es feligresa del amigo que llevó el padre y le dice, padre, ¿qué hace aquí? Entonces el padre le contesta, estoy con mi amigo de Estados Unidos porque un chico bla, bla, bla. Y ella dice, no se preocupe. Perfecto. Habló con un cónsul que era amigo de ella, me imagino. Y ese cónsul dijo, claro, tráelo, yo lo entrevisto. Me entrevistó el cónsul. Claro, las decisiones de los cónsules son últimas, pero otro cónsul puede cambiar la decisión. Entonces este otro cónsul fue todo lo contrario, vio mis papeles y hasta me dijo, que te vaya muy bien. Sé que te va a ir muy bien. O sea, me inspiró increíblemente y ahí es donde me di cuenta, cuando uno decide finalmente, y hasta se me enchina la piel al decir esto, pero cuando uno decide finalmente tomar el riesgo de hacer estas ideas que parecen locas, pero sientes una gran pasión por hacerlas, es cierto de que hay algo espiritual, yo pienso que es Dios, y bajo mi religión católica pienso que es Jesús, ¿no? El Señor abre las puertas para ti, ¿no? Y los que han leído El Alquimista dicen que es el universo conspira para ayudarte, y otros tienen otras formas de pensar, piensan que es la energía o piensan que lo estás declarando. Pero sí funciona. Así es como llegué. Discúlpame, no pensé que iba a ser una historia tan larga, pero creo que es importante para las personas que dicen, yo pensé que esto se iba a dar y algo terrible ocurre. No pierdas la fe, porque igual puede ocurrir de que un ángel, que fue este padre, realmente se aparezca en el momento indicado. Entonces vienes a la misión, llegas Vengo a Wilmington, Delaware. Exactamente. ¿Cómo fue que influyó todo eso para todo lo que vino después en tu vida? Es una excelente pregunta. Pedro, tengo que decir que es muy buen entrevistador porque me estás llevando a hablar de quizás alguna de las cosas que se desarrollaron después, porque durante ese año de voluntariado me di cuenta que la mejor forma de hacer relaciones, inclusive para tu propio éxito más adelante, como en el trabajo, como que se te abran puertas, la mejor forma en Estados Unidos de crear relaciones fuertes es ser voluntario para organizaciones, porque en esas organizaciones hay directores
que te conocen, te saludan. En esas organizaciones hay profesionales que te empiezan a conocer si estás yendo varios días, en que escuchan tus sueños, tus planes. Empiezas a crear conexiones durante todo eso. Exacto, imagínate, yo iba a la prisión de mujeres, tenía un movie club donde veíamos películas y luego reflexionábamos. Visitaba prisioneras que no tenían nadie que los visite, sobre todo las que hablaban español solamente. Y ahí escuché historias terribles también. Una de las que se sintió más cercana a mí había matado junto con su pareja a la ex de la pareja y la había enterrado en su backyard, donde los hijos de la ex pareja jugaban porque pues se habían quedado entonces con los hijos también de ella. Y he tenido que escuchar historias terribles allí, pero también me di cuenta de lo que significa no juzgar, entender de que una persona que hizo algo que quizás uno considera terrible, también es un ser humano, ¿no? Visitaba pacientes en el hospital de San Francis, especialmente viejitos, no entendía nada de lo que me decían y solamente asentía con la cabeza y trataba de ser una presencia agradable para ellos. Pero esas dos experiencias influyeron mucho en que yo pensara, wow, me gustaría ser terapista, me gustaría como escuchar a las personas y ayudarlas a no sentirse juzgadas y a encontrar un camino para que no sufran, ¿no? Luego tuve otras experiencias también en las que, por ejemplo, de falta de dinero, ¿no? Como misionero no ganas dinero, no nos pagaban, yo no tenía dinero. Y, ¿cómo es que sobrevives? Bueno, sobrevives porque ellos tienen una casa para que tú vivas ahí. No es una super casa, de hecho era en el mismo barrio, ¿verdad? Pero mal no estaba. Es bueno. un lugar decente. Bueno, sí, te dan el lugar para vivir. Yo vivía con otros voluntarios. Te hacen la compra o hacen todo eso, ¿no? En verdad nos cuidaron muy bien. Inclusive nos prestaban un carro o otro para poder hacer todos estos visitas. Todas estas visitas. Pero la parte interesante es de que cuando yo necesitaba, por ejemplo, comenzó el invierno, yo no conocía el invierno de aquí, era tan frío comparado con Lima, donde nunca tienes ningún extremo. Necesitaba comprarme un coat, pero yo no tenía dinero para él. Y por ahí tenía quizás unos $10 y fui al thrift store, y no el más bonito thrift store, sino uno que estaba, tú sabes, en uno de los barriecitos feitos, a buscar uno. Y esa experiencia, por ejemplo, cuando yo terminé el voluntariado, te dicen bye. Y entonces ellos me ofrecieron un trabajo a la Iglesia Católica que yo tomé porque yo pensé lo voy a tomar por un año, pero en esa transferencia yo no tenía nada. Entonces yo dije, ok, ¿me voy a dónde? Hasta ahorita me has dado una cama donde dormir. ¿A dónde voy a ir si todavía no he ganado mi primer sueldo? Y tuve un par de amigos. Una amiga me regaló tenedores, cucharas. O sea, para mí era un sueño tener esos tenedores y cucharas porque no tenía. ¿Cómo se llama? Gloria, sí. Gloria, que también tiene un nombre muy bueno para ser una buena persona. Mira, sí. Y entonces la experiencia de no tener nada la viví más en Estados Unidos que en Perú, porque en Perú uno tiene sus padres, ellos siempre están viendo por ti, ¿verdad? Pero aquí, wow. Y eso yo creo que fue muy importante para que yo considere el camino de empresario. Yo pienso que es como empresario social, ¿verdad? Porque siempre he querido hacer cosas que van a traer un bien a la comunidad. Pero ciertamente me ayudó a entender, wow, uno necesita dinero para esto y uno tiene que desarrollar una inteligencia con el dinero para poder subsistir en este país. Antes de que brinquemos hacia la siguiente pregunta, mencionabas que cuando estabas en las misiones aprendiste mucho de varias personas que hicieron terribles cosas. ¿Y tú crees que ellas se arrepentían después? Ahora te pregunto esto, ¿tú crees en el arrepentimiento después de hacer algo tan terrible? Esa es una muy buena pregunta, y la primera persona que me viene a la cabeza de las prisioneras es una
que era la más dulce de todas. Yo no conocía su crimen o por qué estaba ahí. Era la más dulce de todas. Era una persona muy linda, en verdad. Y también lo digo porque después de ver la movie, teníamos conversaciones y yo veía como ella afirmaba a los demás, ¿me entiendes? O sea, como que trataba que las demás se sintieran bien. Y yo me había dado cuenta de que ella tenía todas estas cualidades, pero cuando escuché su crimen no lo pude creer. Porque contrastaba con su personalidad. ¿Sabes cuál había sido su crimen? Ella había caminado con su bebé en un lugar de construcción muy grande. Estaban construyendo algo muy grande, pero estaba abandonado. No había nadie en ese momento. Fue al lugar más desolado de allí y dejó su bebé ahí a morir. Wow. Y se fue. Eso ni siquiera lo mató, lo dejó a ella que Lo muriera. dejó a morir. No sé qué es peor. Es decir, no llevó al bebé a las puertas de una casa o no. No lo entregó. O llamó a alguien diciéndole aquí está el bebé, anda por él. Lo dejó a que muera. Y imagínate, para mí fue muy difícil reconciliar lo que yo estaba viendo en el momento entonces presente con lo que me estaban Sí, me cómo contando. Mantenerse neutral ante una situación en donde estás enfrente de literalmente una persona asesina. Right. Claro, las personas dirían es una persona malvada. Sin embargo, ella fue quien me dijo y yo hice la pregunta. Siempre he sido muy curioso y creo que eso me hace un buen terapista también. De por qué, ¿no? Y ella me dice, Ronaldo, yo no sabía lo que estaba haciendo porque estaba absolutamente drogada y estaba metida en la adicción hasta más no poder. Y cuando tú estás así, no existe moral, bien, mal. Lo único que existe es tengo que correr a conseguir más droga. Y ella ni recordaba bien, ni entendía bien lo que había pasado. Obviamente cada vez que pensaba, ya acuerda, ¿verdad? O sin el efecto de la droga, lo que había pasado, obviamente es, yo no sé cómo ella puede vivir, ¿no? O sea, ¿cómo puedes dormirte pensando, hice alguna vez dejé mi bebé a que muriera y ciertamente murió? Siento una gran compasión por personas así, mucha compasión porque siento que ¿cómo es que pueden vivir con eso, no? Y lo que yo vi en ella es, entendí que cuando uno se pone en los zapatos de la otra persona, puedes entender de que lo que tú dices que tú nunca harías, si es que la vida te lleva a ciertas circunstancias, puede ser que tú también hagas algo que frente a los demás sea algo malvado, ¿no? Y tú no sabes cómo tú reaccionarías bajo el efecto de ciertas drogas, cómo perderías la cabeza y qué cosas malvadas podrías llegar a hacer sin darte cuenta quizás, ¿no? En el afán de querer conseguir más drogas. Right. Pero eso que es extremo, ahorita lo estamos diciendo en extremo, de que ponerte en los pies del otro y si alguien se arrepiente, lo puedes llevar al día a día también, porque algo que ocurre mucho, por ejemplo, a mí me encanta hacer terapias de pareja, son mis favoritas. Y en la terapia de pareja algo que ocurre es que uno siente que la otra persona lo que está diciendo no es objetivamente correcto, ¿no? Y yo he sido muy bueno para eso porque yo analizo, ¿no? Entonces, si mi esposa dijera algo como, sí, y tú haces mucho eso, y yo digo, espera, ¿cuándo fue la última vez que lo hice? Lo único que recuerdo es una vez el año pasado. Eso no sería mucho, eso sería a veces. Entonces yo estoy analizando, ¿verdad? Pero ella me está diciendo esto porque está cargada de una emoción no muy buena ante lo que está pasando. Entonces, si yo reacciono con mi forma de ver las cosas, que es no, ella está equivocada en esta forma analítica, pues esas son las parejas que terminan divorciándose. Pero si yo puedo ponerme en los zapatos de ella y tratar de pensar desde donde ella está pensando. Por ejemplo, inclusive una pregunta que me puede ayudar es ¿qué es lo que te hace sentir que esto es así, ¿no? ¿Qué te hace pensar para explorar más por qué? Y entonces, percibir. Empatía. Exacto, uno empieza a darse cuenta de que desde el punto de vista de la otra persona, ella podría
tú puedes entender por qué ella siente así o por qué te ha dicho eso. Pero si lo ves desde tu punto de vista, no tiene sentido. Estás defendiendo tu verdad. Ahora, dentro de tus grandes éxitos, tienes una familia muy bonita. Y ahora que tocas la cuestión del matrimonio, desde el punto de vista de un terapeuta, ¿qué tan natural es una relación y qué tan controlada la puedes llegar a tener? Porque sabiendo que una de las cosas que más te gustan es dar terapia de pareja. ¿Qué tanto permites que haya errores en la pareja? ¿Qué tanto permites que tu pareja se equivoque y dejar que todo fluya naturalmente sin que apliques tu lado profesional? ¿Me explico? Cuando eres el esposo y no el terapeuta. Sí, esa es una buena pregunta. Ahora vas a terminar yendo a estudiar terapias tú. Posiblemente. Tú serías un excelente terapista, creo. Hablando en serio. Bueno, mi primer terapeuta fue a los 6 años. Hasta esta fecha sigo teniendo un terapeuta. Wow. Entonces tienes excelentes ejemplos, deberías de pensarlo. Sí, no sé. Además te cuento, ya hago muchas cosas. Lo bueno del terapista es de que el terapista puede dar terapias. Si piensas en tus años viejos y ahora la gente está viviendo hasta los 100 años, puedes ser de 85 años y dar terapias y la gente te va a buscar por tu sabiduría. Es como un sacerdote. Puedes seguir haciendo tus cosas hasta que te mueres. Así que considérenlos, todos los que hablando de ser terapeuta, ¿de dónde nace, después de que terminas las misiones, después de escuchar tanta información y tanta historia detrás, es que nace como el quiero ser terapeuta? Sí, claro. Me nace eso porque había tenido las experiencias con las personas en la prisión. Entonces yo tenía visitas donde yo era una especie de consejero informal. Ellas me contaban sus cosas, hablaban de su... Claro, el 90% tenía problemas de salud mental, bipolaridad que estábamos comentando antes de empezar, depresión, etcétera. Y todo eso me pareció muy interesante, ¿no? Y mi hermana en Perú, mi hermana mayor, era psicóloga y yo ya había leído sus enciclopedias, sus libros grandes de psicología, porque en la iglesia en donde estábamos damos catequesis y a mí me gustaba meterle un poquito de psicología. Ese mundo ya estaba en mi cabeza. Entonces, en la iglesia de San Pablo vi a la hermana Teresa, que tenía una filita de gente esperándola y iban entrando uno por uno. La hermana Teresa fue una de mis terapeutas. Ah, mira. Y yo le pregunté a la hermana Teresa, ¿qué es lo que hace? O sea, ¿cómo es que hace esto? Y ella me dijo, uno va y estudia una maestría. Yo fui a esta universidad, Newman University, una universidad franciscana, que no quedaba muy lejos. Y yo dije, me interesó. Llamé a Newman y pues de ahí empezó todo, ¿no? Pero volviendo a la pregunta de Pedro, ese camino de sentir que porque soy terapista sé un poco más, digamos, y empezar a aplicarlo a la pareja, me iba a llevar al divorcio en los primeros años de nuestro matrimonio, porque los seres humanos no somos estúpidos y nos damos cuenta cuando nos están manipulando, cuando nos están... Ustedes saben, sobre todo las mujeres tienen el sexto sentido, ¿no? Entonces, realmente yo decía, ¿dónde está el problema aquí? Si estoy usando todas estas teorías. Y ese era el problema, que las estabas usando. Exactamente, y creo que lo que descubrí fue que no puede existir el amor si no hay igualdad. El amor no puede existir si no hay igualdad. Entonces, si tú estás viendo a tu pareja de menos en cualquier aspecto, en este caso intelectual quizás, no puede crecer el amor allí. Hay algo que va a estar Estabas juzgando un poco el comportamiento de manera inconsciente. Por supuesto. Y también yo objetivamente me daba la razón más a mí porque los libros me daban la razón. Eran tu respaldo. Sí. Right. Y yo Los podría... me respaldan. Sí. Y yo hasta podría... Mira mi certificado, estás equivocada. Y también porque estaba empezando a desarrollar una reputación en la comunidad. Algunas personas llamaban para un consejo o para que les diga. Entonces, todo eso te empieza a subir y estás como una especie de nube en donde te sientes como el gurú, ¿verdad? El que va
cerrar los ojos y de pronto va a tener la gran respuesta para la persona que está al frente. Por eso yo decía al comienzo lo importante que había sido para mí que rompan eso en mi vida, ¿no? Que me hagan bajar a la tierra. Y en esa época yo pienso de que yo hubiera conducido mi matrimonio al fracaso. Y si no hubiera pasado, que yo hubiera tenido esas experiencias de darme cuenta, la verdad es de que la vida no es desde el punto de vista de uno. Y la verdad, las relaciones no se crean en estas ideas analíticas. En la relación hay emoción, hay muchas cosas. La persona puede estar diciendo algo que suena falso, pero algo que la está motivando a decir eso es algo muy cierto en la persona. Entonces, uno tiene que ver a la pareja de igual a igual para que pueda realmente crecer el amor. Ahora yo me doy cuenta tanta sabiduría que hay en mi pareja y se expresa de otra manera. Quizás yo lo digo de una manera más intelectual, ella lo dice de otra manera, pero igual me deja... Si yo soy capaz de apreciar lo que está diciendo en vez de sentir de que está en otro nivel, si soy capaz de sentirme igual y apreciar lo que la otra persona está diciendo. Y esto puede ser con un niño, esto puede ser con un anciano, esto puede ser con una persona que es ante esta sociedad supuestamente ignorante o no ha ido a la escuela o qué sé yo. Uno escucha cosas que tienen muchísimo poder, ¿no? Que hay mucha sabiduría. Y a veces no podemos agarrar eso porque estamos en nuestro mundo de niveles y títulos y todas esas cajas en donde esta sociedad nos ha metido que son falsas, ¿no? Déjame hacer un paréntesis con lo que estás mencionando. Mencionábamos que uno de los grandes éxitos que yo, como una persona que te conoce de hace mucho tiempo, siente que tienes es tu familia. Y has tenido muchos otros que vamos a hablar un poquito más adelante. Y este podcast es sobre inspiración. Pero dentro de esa trayectoria de inspiración, para toda la gente que nos está escuchando, hay una serie de tropiezos que son parte de alcanzar un éxito. Háblanos un poquito de eso. Como una persona que llegó y que tuvo experiencias tan humildes, que tuvo esa interacción con gente que había hecho cosas terribles y fuiste capaz de ser empático, llegó a tener tropiezos de una magnitud que nos vas a contar. Sí, bueno, yo pienso que los principales tropiezos yo mismo me los puse. Porque si pienso en la historia de las cosas que me ocurrieron, no hubo grandes cosas malas que me sucedieran. En verdad, siempre me he sentido muy protegido, en un camino muy protegido que yo lo atribuyo a la oración de mis padres. Mis padres rezan todos los días y siempre están pidiendo por sus hijos. Y ciertamente yo veo como que hay algo que está haciendo que los caminos se nos abran, ¿no? No solamente a mí, sino a mis hermanos. Y yo creo mucho en la oración. Entonces, ciertamente creo que yo me puse grandes bloqueos. Creo que uno de ellos ha sido el hecho de la baja autoestima con la que yo llegué aquí. Wow. Yo tenía una autoestima muy baja, sentía... Y lo descubrí luego porque es muy, muy curioso cómo se desarrollan estas cosas. Yo siento que lo que pasó conmigo es, por ejemplo, yo hubiera tenido 10, 11 años y en Lima, Perú, pues yo pertenecía quizás al 7, 5% de personas morenas o negras. Y entonces ciertamente hay bromas que te hacen. Alguna vez me acuerdo que estaba jugando paletas, le decimos que es como pickleball, pero ahí nada más en la pista, ¿no? Y habían un par de niñas ahí y estaban hablando de qué sería casarse con uno y casarse con otro, de los que estábamos jugando. Y una de ellas dijo, no, yo no me casaría con Ronald, así me decían allá, porque no quiero que mis hijos salgan morenitos. Entonces en mi mente se iba creando, es malo ser moreno, es menos que los demás, ¿no? O no voy a tener tanto éxito con las mujeres, o había algo que en donde yo era menos que los otros, ¿no? Y creo que al sentir eso, lo que se fue formando en mí es como que inconscientemente, ¿no? Uno busca algo en que sobresalir. Entonces yo leía mucho, ¿no? Leía y empezaba a utilizar lo que leía y tenía como posiciones de liderazgo y me interesaba el liderazgo, me interesaba mucho. Yo llegaba, por ejemplo, en el Boy Scout,
iban a elegir al presidente. Yo quería ser el presidente. En la iglesia iban a elegir al que iba a ser el coordinador de esto. Yo quería ser el coordinador. Y luego me esforzaba mucho y me gustaba sentir que yo era el que había llegado a esa posición de liderazgo. Y creo que en el fondo era que yo estaba tratando de compensar lo que dentro yo sentía de que yo era menos que los demás, ¿no? Y entonces al llegar aquí traje todos esos complejos. Me estás diciendo que es posible tener el ego alto y la autoestima baja. No, por supuesto. Al traer los complejos, por ejemplo, el hecho cuando yo dije de que, estudié, ¿no? Maestría, tengo una maestría, luego un doctorado, oh my God, un doctorado. Todo eso es algo que uno está también, me parece muy bien que la gente estudie, ¿no? Porque se hacen investigaciones, es mucho trabajo, pero también el lado de cómo suena es algo que muchas veces está compensando algo en la persona. En mi caso era compensar mi baja autoestima. Y pues ciertamente yo busqué, desde Perú, yo buscaba como subir mi autoestima tratando de despertar el interés de más chicas, ¿no? Ahí es donde medía un poco, oh my God, tal chica se fijó en mí, entonces sí se puede, entonces no estoy tan mal, entonces no soy menos que los demás, entonces no es algo malo que yo sea negro, ¿no? Y pues ciertamente aquí era también los títulos, el prestigio, ¿no? El estar en una posición donde la gente te buscaba para buscar ayuda, me hacía sentir... aunque se vea como algo bonito, ay, qué bueno, estás ayudando a la gente, también hay un lado egocéntrico que es, soy aquel que puede ayudar a la gente, ¿verdad? Me necesitan, pero soy aquel que puede ayudar. Tengo algún tipo de poder para poder hacer esto. Entonces, yo me puse los principales bloqueos. Uno de ellos ha sido ese, en el que quizás, como te digo, si yo hubiera seguido por ese camino, no me hubiera aguantado a mi esposa. Porque en la relación con ella yo seguía sintiéndome superior, ¿no? Y igual no hubiera podido sostener amistades, ni ningún equipo hubiera querido hacer nada conmigo, porque a nadie le gusta a alguien que percibes que se está sintiendo un poco más superior que tú. Entonces, sí, me di contra la pared al darme cuenta que, why they don't like me? ¿Por qué no me quieren así, no? No me están queriendo tanto. Me buscan para cosas, pero no me están queriendo tanto. Y pues uno se da cuenta de que es porque uno mismo la está regando, ¿no? Con estos procesos internos que han ido ocurriendo. Entonces, al yo mismo tener mi entrenamiento como terapista, donde uno mismo tiene que tener un terapista, ellos te ayudan a explorar cosas, y ahí fui descubriendo mis propios vacíos, fui descubriendo la baja autoestima que yo traía, fui descubriendo el porqué de las cosas, ¿verdad? Y una vez que ves, es muy interesante porque uno dice, ¿dónde es que viene la sanación? ¿Cómo es que uno puede? Yo pienso que cuando uno ve algo, cuando lo ves, ya empieza la sanación, porque lo aceptas y de pronto ya está en tu mente y ya empiezas a actuar de otra manera o pensar de otra manera y te das cuenta que es la manera errónea, ¿no? Yeah. Sí, totalmente. Hablando de bloqueos, y ahora que mencionas todos tus bloqueos, ¿cuál consideras que ha sido tu mayor desafío como líder comunitario, como inmigrante, como terapista? Mi mayor desafío, es una buena pregunta. Haces buenas preguntas, oye. Yo diría de que nuevamente pienso que mi mayor desafío ha sido encontrar la verdad, porque siento que en diferentes etapas de mi vida he estado actuando dentro de una especie de ilusión que no era la verdad, ¿no? Y una de ellas es la que ya hemos comentado, y disculpen si esto suena muy filosófico y puede ser hasta aburrido, pero sinceramente si uno va más allá, te empiezas a dar cuenta de que la sociedad, las cosas que la gente cree, el mundo como está organizado y está establecido, todo
todo empiezas a darte cuenta que son como historias o una programación de algo, como si estuviéramos dentro del Matrix, ¿no? Y estamos viviendo ese juego de video y no hay nadie que se salga y diga, hello, este es un juego de video, chicos, hello, hey, es un juego de video, despierten, ¿no? Y las experiencias que tuve... Siento que un poco pasó en la pandemia. Sí, yo creo que tienes razón. Como gente, que pero fue... Qué bueno que digas eso, porque yo lamento por las personas que les afectó mucho. Ha sido una de las etapas más felices de mi vida personalmente. Obviamente, nuevamente lamento todas las tragedias que pasaron, pero a mí me encantó. Y tiene mucho que ver con lo que dices. No podemos despertar de este sueño que es la vida. Como Calderón de la Barca decía, ¿qué es la vida? Una ilusión. ¿Qué es la vida? Una ficción. Una sombra, que todo bien es pequeño y que toda la vida es sueño. Ya desde ese tiempo y desde mucho antes, yo creo que el hombre se da cuenta, estamos dentro de un juego que necesitamos aprender a ver desde más afuera para poder encontrar la verdad de las cosas. Yo siento que todos estamos viviendo como dentro de una caja, y esa caja es toda la programación y la historia que nos contamos a nosotros mismos de nuestra propia vida. Y esa historia es una cárcel. Es una cárcel más grande que la cárcel donde estaban estas prisioneras que yo visité. Muchas de ellas estaban más despiertas que las personas que están fuera de la cárcel, porque estamos en nuestra programación de competencia. Muchas veces cosas que vienen desde niños, traumas que vienen desde niño, y que hacen que reaccionemos de cierta manera, que veamos las cosas de una manera, que digamos que soy la víctima en esto, en lo otro, y estamos atrapados en esa caja y no podemos salir de ellas. Entonces, para mí ha sido el seguir un camino en donde yo pueda despertar, y el haber tenido la oportunidad de convivir con budistas, un templo budista en Japón, de pasar por esta experiencia de meditación Naikan, que me llevó a ver adentro. Ustedes saben de que en la meditación se busca el despertar, ¿no? El enlightenment es despertar. Y ciertamente es como un despertar, darte cuenta de todo este juego de las culturas y de la sociedad. Y cuando ves las cosas desde afuera, dices, número uno, sientes una gran humildad, porque te das cuenta que eres un elemento más como todos los 7,000 millones de elementos que hay en el mundo. Te das cuenta de que en 200 años nadie se va a acordar de ti. Te das cuenta que tu vida es diminuta y que podría no tener ningún significado. Yeah. Y al ponerte en ese lugar por un momento, dime si puedes ser un creído sabiendo todo eso. O que puedes seguir con tus historias de que vas a competir, ser mejor que el otro. ¿Qué interesa? En 200 años a nadie le va a importar que competiste. Años a la hora, después de que te entierren, ya van a estar buscando dónde ir a comer. Ahí está. ¿Verdad que sí? Sí, la gente va a seguir con su vida. Con su vida. Qué triste es eso, pero uno lo tiene que aceptar. Uno no va a cambiar la dirección del mundo y del universo. ¿Qué más puede...? El fruto más grande de eso es la humildad. Es darte cuenta que eres un elemento más. Pero solo desde ese vacío donde realmente no tienes piso, solo desde allí yo siento que la verdad puede empezar a construirse. Primero uno tiene que llegar a eso. Y la verdad, ciertamente uno la va encontrando en su propia experiencia. Para mí fue clamar a Dios y darme cuenta de que en verdad había alguien escuchándome y contestándome, ¿no? En el sentido de lo que veía que ocurría en mi vida. Me pasaron cosas que quiero contarles, de que cuando salió lo de inteligencia artificial, lo primero que yo hice, no con el que es gratis, cuando empecé a pagar por uno. Paga. No, pues es que... Hay premium, por favor. Hay niveles, no el gratuito. El mediano, pago el precio mediano. Pero bueno, la cuestión es de que... Pero vale la pena. La pregunta que hice fue... Le puse todo lo que me había ocurrido en una circunstancia que yo pienso que fue milagrosa. Le puse esto y le dije, calcúlame en la matemática las probabilidades de esto y dime si esto puede ser lógico, considerado una coincidencia.
Y la misma inteligencia artificial me dijo, no, esto no puede ser coincidencia. Esto es algo donde ha habido la intervención de alguien, de algo más. Se me puso la piel de gallina porque yo llevo arrastrando estas experiencias desde años, que en algún momento yo creo que en un retiro o algo así les contaré, porque eso sí es para 2 horas. Pero al menos tienes que contarnos esa específicamente, porque ya se la contaste a la inteligencia artificial, ni modo que no la cuentes a nosotros. Algo que compartas. Bueno, son cosas muy privadas. Pero solo una, que sea contable. Ok, una de ellas la voy a compartir. Yo sé que hay personas escuchando que tienen diferentes religiones, creencias, fees. Y yo pienso que cada uno desde donde está tiene que buscar la respuesta, ¿no? Entonces, yo estaba en el cuarto de mi hermana y había leído la novela La Cruz y el Puñal. No sé si alguno ha escuchado hablar de ella. Pero en esa novela, La Cruz y el Puñal, está basada en hechos reales, donde un pastor aquí en Estados Unidos, que era un pastor en un pueblito muy pequeñito, a él le llegaba la revista People, me parece, o Times, y viendo la revista, vio los rostros de algunos de los jóvenes que estaban sumidos en las pandillas y la drogadicción en Nueva York. Wilkerson. Sí, exacto. Gracias. Y entonces, al ver esos rostros, él, estando en un pueblito lejano, sintió que Dios, o sea, sintió gran compasión por los ojos, sobre todo de uno de estos jóvenes. Y dijo, voy a ir a Nueva York a ayudar a estos jóvenes. Que es una locura, ¿verdad? Es una locura, porque para empezar, él nunca había estado en Nueva York. No sabía cómo iba a llegar a Nueva York, no tenía el dinero para llegar a Nueva York, no sabía dónde se iba a quedar ni nada, pero ese fin de semana se lo dijo a su congregación, que era muy poquita, y son personas humildes, y él dijo, bueno, lo único que les voy a pedir es que los que puedan me den para yo poder ir a hacer esta misión. Y lo que le dieron le alcanzó para poder viajar hasta Nueva York. Él no sabía qué iba a pasar luego, dónde se iba a quedar, ni nada de eso. Pero uno de los que era sus feligreses lo llevó a la estación, y en el camino a la estación, porque él tenía familia, ¿me entiendes? Los pastores pueden tener hijos y todo eso. Entonces, él está yendo a la estación y dice, espera, detén el auto. ¿Qué estupidez estoy haciendo? Esto no tiene sentido. O sea, ¿por qué voy a dejar a mi familia, a mi congregación, para ir a una ciudad que ni siquiera conozco? Esa ciudad hay millones de personas. ¿Cómo voy a encontrar a estos jóvenes? Es una locura. Entonces le dijo a quien lo llevaba, date la media vuelta y regresémonos, ¿no? Y le dijo, espera, antes que hagas eso, déjame hacer una oración. Entonces agarró la Biblia, rezó, abrió la Biblia y salió un salmo que decía, tú que vas llevando la semilla llorando, tú que vas llevando la semilla llorando, regresarás trayendo sus gavillas cantando. Y él sintió como un resplandor y le dijo, estoy seguro que esto es lo que tengo que hacer, llévame a la estación. Lo que ocurre después lo pueden leer en el libro La Cruz y el Puñal. Es increíble porque él llega a un lugar, toca una puerta y era el muchacho que había visto en la revista. Y esto es cierto porque luego ese muchacho se transformó y se convirtió en un predicador. Y todo eso ha ocurrido aquí en Estados Unidos. Es una historia realmente increíble. Lean La Cruz y el Puñal. Pero entonces cuando yo leí esto, me quedé... Yo creo que mi hermana estaba en un paseo o algo. Yo me encerré en su cuarto, ¿verdad? Y le dije a Dios, Dios, también háblame a mí, como tú le hablaste a él. Y yo sentía una emoción tan grande por todo lo que le había pasado a esta persona. Y de verdad que le hablé desde el corazón. Le dije, también hazlo conmigo, también dime qué debo hacer. Y entonces pensé en agarrar la Biblia, pero como te conté que yo era catequista y todo esto, yo conozco la Biblia, ¿no? Entonces yo conozco más o menos inconscientemente que si la abro por aquí es el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, por aquí están los Salmos, por aquí hay cosas más bonitas, por aquí hay cosas más feas. Pero mi hermana pertenece a un grupo de la religión católica que se llama el Camino Neocatecumenal, y ellos tienen casi toda la Biblia cantada. Pero es la Biblia, es la palabra que está en la Biblia, cantada. Entonces tienen muchas canciones, muchas, 100 más, no sé. Y mi hermana
tiene todos los, en ese tiempo, cassettes, creo que ya dije me da con eso. Los cassettes eran donde venían las canciones, chicos de, I don't know, 20 años o menos, que nunca han visto un cassette. Y habían como 7 canciones de un lado, 7 de otra. Mi hermana tenía, yo puedo decirte que quizás habían 60 cassettes ahí, diferentes de la comunidad de Cozumel. Entonces yo dije, como yo no conozco esto, más bien lo que voy a hacer es agarrar el cassette y ponerlo, y eso va a ser lo que siento que Dios me está diciendo. Entonces agarro el cassette, lo pongo, lo cierro. Y yo ni siquiera lo vi, ¿verdad? Lo puse. Y luego, inclusive yo no sé, sentí este impulso. Voy a adelantarlo y voy a pararlo en cualquier lugar. Entonces adelanto, ¿no? Y luego dejo y de pronto siento un pequeño impulso de pararlo y lo paro. O sea, estoy jugando con el destino, ¿no? Lo paro y lo primero que me parece raro es que hay un silencio. Porque el silencio significa de que está pasando de una canción a otra. Y me parece una gran coincidencia de que justo de cuando va a empezar una canción. Entonces está el silencio y empiezo a escuchar y la canción empieza a decir: tú que vas llevando la semilla, llorando, regresarás trayendo sus gavillas cantando. La misma frase del libro. Era la canción del salmo que le había salido a él, la que acababa yo de leer y por la cual estaba haciendo esta súplica a Dios. En ese momento me sentí como metido en otro universo, en el que Dios todo lo llenaba, en que yo era parte de ese universo donde Él estaba. Y sentí que era mi destino ir. Sientes que tienes lejos. una misión específica. Exacto, o sea, sentí un gran llamado. De hecho, yo pensé quizás era para ser sacerdote o algo así. Yo decía, este señor era pastor. Y no, terminó siendo un misionero. Y en este caso, ciertamente es un dolor venir a este país. Los inmigrantes lo sabemos. Dejar a tu familia, toda mi familia se quedó en Perú, mis grandes amigos. Por venir a hacer algo aquí, en este caso salir adelante para muchos. Uno va trayendo una semilla que es los valores, todo lo que te ha enseñado tu cultura, ¿no? Tus sueños, pero estás en una lucha difícil, ¿no? Eres visto de menos porque no hablas bien el inglés, o te sientes fuera de lugar, no sabes dónde ir, pero luego Dios cumplió su palabra porque me llevó a lugares que yo nunca me hubiera imaginado. Me puso en posiciones que jamás me hubiera esperado y cuando todo eso se me estaba subiendo a la cabeza también me puso lecciones para que siempre tenga mis pies en la tierra, ¿no? Ronaldo, fundaste HAT y la Cámara de Comercio Hispana de Delaware. Son dos cosas muy grandes. ¿Crees que la fe de la cual nos has estado hablando durante todo este tiempo ha estado involucrada directamente? No, absolutamente. Pienso de que la Asociación Hispana, Hispanic American Association of Delaware, que es HAT, fue algo que también fue milagroso para nosotros. Recuerdo de que el lugar donde está la asociación es un community center pequeño. Me lo habían mandado por una coincidencia que estaba en venta y yo lo primero que hice fue imprimirlo. Imprimí los cuerpos mío y de personas que estaban interesadas en ayudar a la comunidad latina y lo superpuse en Photoshop y lo puse en la pared. Eso es vudú digital. No le metí agujas a nadie. Pero ciertamente yo rezaba. Lo puse frente a mi treadmill. Entonces cuando corría, yo veía y rezaba y decía, sí, haz que esto ocurra, Esto es Señor. visualización. Bueno, es visualización, pero yo pienso que lo llevas de la mano con... Porque has hablado de fe, de budismo. Esto que estás haciendo es visualización, cosas casi milagrosas que te han pasado. Entonces es... Casi podrías fundar una nueva creencia. Ay, no. Y por un lado, quiero decirte de que lo que definió que nos dieran ese lugar, porque cuando fue puesto en venta habían varios que ofrecieron y habían unos que habían ofrecido más. Bueno, resulta de que el encargado de
de la venta era el agente, ¿verdad? El agente comercial de la venta. Era una persona de mucha experiencia, ya viejito él, ¿no? Bueno, si me escucha, espero que no piense, bueno, ya de edad, digamos, ¿no? Adulto. Un señor americano, ¿no? Y la persona que me estaba guiando, yo había pedido un poquito una persona que conoce de eso que me ayude. Me dice, ¿quién es tal? Me dice, es mi mejor amigo de la infancia. Y lo llama por teléfono, le habla de lo que pensábamos hacer. No es Toño el de la explosión. No, pero No. ¿sabes qué? Extrañamente se llama Anthony. Se llama Toño. Anthony. Sí, Okay. estos Toños nos han seguido. Y le habla a él a favor de lo que nosotros queríamos hacer, y él le habla al dueño, y el dueño dice, he decidido vendérselo a ustedes. Ese lugar no hubiera sido de la asociación si no hubiera sido por la intervención de Dios. Quiero decirles de que Anthony, ferviente, cree con mucha fe en Dios, en Jesucristo, una persona de mucha fe que luego nos ha acompañado cuando hemos ido inaugurando cosas, ha venido con su esposa. Yo he visto la acción de Dios en muchas cosas en la vida, y yo siento que todo uno lo puede hacer, porque sí parecen muchas cosas, ¿verdad? La Cámara Hispana, la Cámara de Comercio es algo muy grande, ¿no? Ahorita ya tenemos más de 200 negocios y inauguramos el año pasado nada más. Pero pienso que muchas cosas se pueden hacer siempre y cuando no lo hagas solo y no al mismo tiempo. Entonces, estas cosas subsisten al mismo tiempo, pero los grandes esfuerzos de sacarlas adelante o empezarlas fueron en diferentes momentos, ¿no? Igual que con la revista del Hispano, que ya venimos imprimiendo por creo que 12 años, imagínense, cada mes. En verdad ha sido un camino muy grande. Igual con esa revista, la revista puede desaparecer de la noche a la mañana si es que no hay nadie que quiera poner un anuncio ahí. Y yo veo la gracia de Dios. Me hace recordar ese libro, El vendedor más grande del mundo, donde él realmente veía en la experiencia de un vendedor que es tan a la suerte, digamos, ¿no? A la fe, porque puede ser que vendas o puede ser que no vendas. Y un camino te puede llevar muy arriba, como también te puede dejar en la nada. La experiencia de un vendedor es muy interesante, y todos los que estén escuchando que son vendedores, yo sé que se sienten identificados. Yo no creo que pueda existir un vendedor que no tiene fe, algún tipo de fe, porque es algo que te lleva a creer que esto se va a poder hacer, se va a poder vender, se va a poder sacar adelante, basado a veces en nada tan concreto, ¿no? Yeah. Muchas veces en creer en uno mismo. Y en Dios, fíjate, porque yo diría de que, al menos a mí, yo he sentido que si Dios bendice esto se va a dar. La fe hace la vida mucho más fácil, ¿estás de acuerdo? Sí, absolutamente, pero a la vez difícil, porque también esa misma fe te lleva a darte cuenta que no sirve de nada ser feliz solo, ¿no? Entonces, han habido momentos en que yo me he sentido muy afortunado y nada más tengo que voltear así y darme cuenta de que la persona al lado no está teniendo esa fortuna, y te quita esa felicidad totalmente. Y entonces tienes que encontrar la felicidad, como decíamos hace un rato, no tanto en que tú surges y tú eres el exitoso, sino en que estás trayendo personas junto contigo a ese éxito, ¿no? Wow. ¿Crees que la fe es, o sea, crees en Dios, lo fomentas, es por lo primero que hablas? Yo creo firmemente en Dios, y creo que realmente si no pones primero a Dios, no te puedes poner a ti mismo. O sea, no puedes poner como yo voy primero y después va Dios. Yo creo en eso. Sí, ¿Crees? sí. ¿Y compartes ese pensamiento conmigo? No, y me encanta lo que estás diciendo, porque mira, tú eres más joven que yo, eres una persona que obviamente trabajas tu cuerpo, mira esos músculos, la presencia que tienes, y me encanta de que desde tu experiencia de una persona joven puedas también hablar de la fe, porque yo siento de que los más jóvenes necesitan escuchar esto para que ellos mismos busquen. Yo no estoy pensando de que nadie crea en una ideología. Yo lo que les digo a las personas es, creo que lo mejor que tú puedes hacer en tu vida,
ya sea la edad que tengas o por lo que sea que estés pasando, es cerrar la puerta de tu cuarto, ir en un rincón de tu cuarto solo y sin ninguna palabra floreada ni nada, habla como si Dios estuviera allí. Y digo como si, porque en ese momento quizás no eres una persona que ya desarrolló una fe, pero hazlo como si Dios estuviera allí. Y nada más hazlo, comunícate y empieza tú a vivir una experiencia en donde tú vas a ir encontrando tu respuesta. La primera vez que yo hice eso fue cuando probablemente tenía 9 años u 8. A mí me habían pasado de la escuela, de una escuela a otra, de tercer grado a cuarto grado. Era la misma escuela, pero me habían pasado de la escuela chica a la escuela grande. Y cuando hicieron eso, no sé por qué a mí me pusieron en un grado donde no estaban mis amigos. Todos mis amigos estaban juntos en otro salón y a mí me habían puesto en otro. Y yo me sentí muy mal. Realmente yo creo que me dio síntomas de hasta depresión. Yo no tenía ganas de hacer nada. Yo había sido el tercer lugar y en este momento yo no hacía mi tarea. No hacía nada. No sentía ganas de nada. Me sentía solo. Y en un recreo, me acuerdo que me fui, ellos tenían un campo de fútbol muy grande y no estaban jugando fútbol, me fui muy lejos al otro lado del campo de fútbol porque estaba muy nervioso, porque ese día iba a haber un gran examen y yo no había estudiado nada y no tenía ganas de nada, no me había importado estudiar, pero a la vez sentía el sentimiento de culpa y el miedo de que venía el examen después del recreo. Y levanté mi brazo y me imaginé que mi amigo imaginario era Jesús. Y yo no sé ¿por qué? ¿Qué me inspiró esto? No lo sé, quizás mi abuela, no sé, mis padres, no lo sé. Pero hice como que Jesús estaba aquí y lo abrazaba y le dije, por favor, ayúdame, no sé qué voy a hacer. Ese día, la maestra no había ido. Me enteré cuando regresamos, la maestra no estaba. Entonces el examen se había pospuesto. Esa fue la primera vez que algo se puso dentro mío. No fue ir a la iglesia a escuchar esto, no fue que alguien me dijera nada. No fue lo que leí, fue una experiencia personal que me puso una ventanita de hello. Es posible de que en verdad Dios está aquí y te está escuchando y está haciendo cosas por ti y te ama, ¿no? Te ama. Entonces eso me ha acompañado toda mi vida. Esas experiencias uno las tiene que buscar intencionalmente. Y ahora, Pedro, yo siento que la gente anda muy cínica porque pues piensan que todo lo que es fe no tiene sentido, no es científico. Y yo quiero decirles, la ciencia está empezando a encontrar cosas que no se pueden explicar. Pero, perdón que te interrumpa, lo que nos estás diciendo es que a las personas que no tienen fe no les pasan cosas buenas. Yo pienso que absolutamente Dios ama a todos. Y tanto las personas que tengan fe como las personas que no tengan fe. Y creo que a las que no tienen fe las ama más quizás porque Jesús contó cosas donde decía, hoy la oveja que se me perdió, dejé a todas las demás que adoraba por ir a buscar a la descarriada, ¿no? Entonces, ¿qué me está diciendo con eso? Que realmente ama más inclusive al que está perdido o te ama en el mismísimo momento en que estás haciendo la cosa más terrible del mundo. Te ama a ti, no a lo que estás haciendo, pero a ti sí. Entonces, yo pienso de que en estos tiempos la gente ha querido basarse mucho en la ciencia, pero ahora mira lo del quantum. Si alguien está estudiando lo de quantum, se va a dar cuenta que hay cosas que ahorita los científicos no saben, está totalmente fuera de las leyes de la física. ¿Qué son estas cosas que están ocurriendo a nivel más diminuto, ¿verdad? De la célula, del átomo. Uh-huh. Y luego también están encontrando la masa negra, cosas que hay en el universo que no se explican. ¿Por qué atrae el magnetismo si no aparece nada a la vista? ¿Qué son estas cosas? Pues, ¿qué son? Que el hombre ha querido, nuevamente hemos hablado del narcisismo, del egocentrismo, el ser humano ha querido creerse que sabía las cosas. Pero en el fondo nadie en verdad sabe nada. Porque, Pedro, Erwin, dígame, ¿ustedes con certidumbre me pueden decir qué va a pasar cuando moramos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué tenemos 10 dedos?
cómo empezó todo? ¿Por qué las cosas son tan increíblemente perfectas que si algo se moviera, el universo no podría existir? ¿Por qué no nos choca un planeta en tantos años? Es decir, hay muchas cosas que son bien difíciles de entender, ¿sí o La no? gran mayoría. Yeah. La gran mayoría no tienen una respuesta. Y la pregunta es, ¿vale la pena seguir buscando por respuestas o es mucho más fácil solamente cerrar los ojos y tener fe? Lo que pienso es de que para muchos el misterio está vacío. Ese misterio de qué es, que es un vacío. Pero hay preguntas que jamás se van a contestar. Pero no para- hay forma de... Para la persona que vive en una experiencia más espiritual, el misterio en verdad no está vacío, sino está lleno. Porque estás experimentando, Pedro, estás experimentando un diálogo, estás experimentando una relación. No estoy hablando de religiones, estoy hablando de una experiencia personal, ¿verdad? Estás experimentando que ocurren cosas que están fuera de la probabilidad matemática, ¿no? Entonces, y a la vez te das cuenta de que ni la ciencia más avanzada puede explicar ciertas cosas. Entonces, creo que es bien, ¿cómo se dice? Bien, cuando uno piensa que lo sabe todo, ¿cómo se dice eso? Egocéntrico. Y hay otra palabra. Bien, Sin saberlo todo. Sí. Para que un ser humano diga, no creo en esto, sí creo en esto. O sea, ¿basado en qué? Si ni siquiera sabes los misterios del universo, hello. O sea, ¿cómo puedes afirmar o negar algo? Por lo menos trata de vivir la experiencia y juzga desde ahí, ¿verdad? Que en este caso yo creo que a ti te pasó eso, Erwin. ¿Cómo es que se desarrolló tu fe? Yo formaba parte de la iglesia católica también. Formaba parte de un grupo que se llama CJM, que es la Asociación Católica de la Juventud Mexicana. Oh, qué bonito. Y estuve... Yo no sabía que eras mexicano. Sí, soy mexicano. Como que te han No, pegado otras me han culturas, mezclado, ¿no? sí. Ahorita no se te siente tanto. Sí, entonces formé parte creo que desde los 9 años hasta los 15. ¿Viviste alguna experiencia personal en esa fe? Sí, creo que pues hubo varias misiones como ACJM, o sea, coordinábamos muchos eventos para la iglesia y entre ellas estuvo unas reliquias de los santos mártires que compartían y viajaban. Sí. Entonces teníamos que cuidarlas. Las reliquias de los santos mártires no se podían quedar solas y teníamos que estar en constante oración durante toda la noche. Wow. Entonces, pues creo que en ese momento estaba pasando yo algo difícil en casa. Tenía muchos problemas. Y me tocaba mi turno. Entonces yo era de que no, yo paso. O sea, yo no lo quiero hacer porque no estoy bien. No me siento en armonía, no puedo rezar, no puedo estar orando, sabiendo que mi mente está en otro lado. Entonces un amigo me dijo, ¿por qué no te metes 5 minutos? Y si no estás a gusto, pues te sales. Uh-huh. Pero yo cuando entré, como que luego sentí el aire así súper ligero. Wow. En cuanto entré, caminé. Y antes, sin siquiera encármelo, ya no me pude salir. Wow. Ya fui desde que entré, yo ya no salí para nada hasta la mañana siguiente. Claro. Porque me sentí tan a gusto. Entonces, creo que dentro de eso, creo que eso es la que más puedo testificar. Claro, porque tú estás sintiendo algo, ¿no? Y eso es parte de tu experiencia real, presente. Ahora que tanto la gente habla de vivir en el presente, pues uno percibe cosas. Y como dice el Principito, ¿no? Las cosas más bellas no se pueden ver, no se ven con los ojos, ¿no? Sino, y yo creo que quizás eso fue un poco de lo que te ocurrió. Sí, lo sientes yo creo que en el alma y eso sí es algo que no puedes realmente ver con los ojos. ¿Qué edad tenías? Estaba a punto, yo no sabía que me iba a venir para acá, Ajá. pero estaba a un año de venirme para acá. No te Entonces, creo. Tenía 14 años. Ok. Bueno, estamos acercándonos al final del podcast. ¿Cómo defines éxito? Ok, sonó un poco raro porque sonó sexo y luego éxito junto. Porque dijo sexito. ¿Cómo defines? Por favor, retrocedan ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que yo le estaba hablando de dicción al principio del ensayo. ¿Sabes? Pronuncia cada letra porque se llama dicción. Okay. ¿Cómo
defines el éxito? Freud diría de que ese es uno de esos errores subconscientes a propósito, que dijo sexito en vez de éxito. Quizás para Pedro ambas cosas están mezcladas. Ese será el siguiente. Ese tema lo hablaremos en el siguiente podcast. Estaría muy divertido. Sería un buen título para un libro, ¿no? Encontrando el sexito. Sexito. Ya, porque a veces va... No me lo roben, ¿eh? No me lo roben. No, yo lo dije. No, bueno, sí, tú eres el autor. Conociéndolo saliendo de aquí lo voy a ir a registrar. Es que imagínate, nosotros que crecemos en nuestros países y luego ya conocemos cómo se manejan las cosas aquí, queremos ser también personas que aprovechan las oportunidades, ¿no? Y por eso yo veo muchas personas latinas empezando emprendimientos, negocios. Me da mucho gusto, en verdad. Y me encanta lo que está pasando con la Cámara Hispana, porque estamos viendo que hay un gen que viene con el inmigrante, que es comercializar, sacar adelante cosas. Sin miedo. Bueno, y sin miedo, claro. De mí se ríen porque tengo comprados como 50 domains para todas las compañías y negocios que quiero tener. Entonces ya tengo mis websites compradas por alguna me has ganado creo que por 8. Me has ganado por 8, sí, tengo un montón de domains. Y te paran llegando esos emails diciendo que ahora valen tanto, ¿no? No, sí. Y cada vez que llega el cobro tienes que pagarlos otra vez para mantenerlos y todo eso. Pero yo ya tengo como mis domains apartados antes de que alguien me los... Pero también te llegan cotizaciones. O sea, te dicen, ahora tu domain valería tanto si lo quieres vender. Sí, por si lo quieres, quieres vender. Porque a veces compras unos que son buenos muy buenos. Sí. Yo tengo hasta el domain de mi fecha de cumpleaños comprado. ¿De verdad? Sí, enero 22. Oye, eso es algo muy especial. Porque entonces se lo robaste a todos los que nacieron en enero 22. Nadie lo tiene. A nadie que nació en enero 22 se le ocurrió... Algún multimillonario que nace en enero 22 te lo va a querer comprar por 10 millones de dólares. Algún día voy a abrir un bar que se llame enero 22. Sí, bueno, no suena mal. El éxito es muy importante que las personas tengan mucho cuidado al pensar en el éxito, porque imagínate subir una gran montaña, cansarte, y los que lo han hecho saben de que es muy cansado, tropezarte, caerte, rasparte, darte duro, ¿no? A veces tienes que pasar la noche a la mitad de la montaña porque te va a tomar 2 días llegar. Y llegas a la montaña y te das cuenta que no era lo que tú querías. Cuando ya pasaste todo el proceso, inclusive los que se rieron las veces que te caíste. Claro. Entonces, el no pensar en qué significa el éxito para ti, no pensarlo bien, es algo que te puede llevar a perder mucho tiempo porque subes montañas que no eran para ti. En que estabas buscando quizás, por ejemplo, en mi caso, compensar vacíos o tratar de compensar baja autoestima o tratar de figurar en ciertas cosas para sentirte bien contigo mismo, y en verdad no era una verdadera pasión o algo que te diera felicidad, ¿no? Mi respuesta es, tuvo que haber sido de esta manera. Porque no hay de otra. No puedes regresar el tiempo. Y no podrías ser la persona que eres en el presente sin todas las experiencias en el pasado. Aunque pongas algunas de ellas en la parte de que, porque perdí mi tiempo. Bueno, no te hubieras dado cuenta que perdiste el tiempo. Y lo que tú estás describiendo es llegar a la cima de una montaña que no era tu montaña, pero porque llegaste a esa cima puedes ver la cima de la otra. Ya pusiste la bandera. Ándale. Ya pusiste la bandera ahí que arriba sí, y dices... que sí era la tuya, ¿no? Entonces, si no hubieras pasado por esa primera montaña, no hubieras llegado a la segunda, pero... Ahora hay maneras de saltarte esa montaña que fue un error. Yo creo que Dios inspira y te pone personas y te pone lecturas, aprendizajes. Cuando vas a desviarte demasiado... en verdad yo creo mucho en que uno debe leer libros de crecimiento, de superación personal. A mí me ayudaron muchísimo desde Perú. Ya les digo de que hice un cuestionario de uno de los autores peruanos y ese cuestionario yo lo hago todos los años, por cierto. Y me ayuda a conducir lo que puedo o darle una dirección a mi vida, porque yo no creo que uno pueda controlar absolutamente todo lo de su vida.
En cualquier momento nos morimos y no sabemos, pero sí darle una dirección, ¿verdad? Entonces siento de que todo eso ayuda a que tú puedas encontrar bien qué es el éxito para ti. Yo he visto personas que el éxito ha sido el poder darles a sus hijos un viaje, ¿no? Un viaje a la naturaleza, a un lugar bonito, cuando él no pudo tener eso, ¿no? Y en ese momento él puede sentir completamente que está sintiendo un gran éxito, ¿no? Como padre, como proveedor. Y así también he visto personas que el éxito para ellos es más el estudio. Yo creo que Dios pone en nosotros un interés, ¿no? A veces es el deporte, a veces es algo que tiene que ver con las comunicaciones, como están haciendo ustedes. Y uno lo descubre porque cuando lo estás haciendo, entras en una especie de flow, de momento en el que no te das cuenta que el tiempo se está pasando y estás llevado por esta acción, esto que estás haciendo, ¿no? A mí me ha ocurrido cuando he dirigido retiros. A mí me gusta hacer retiros de transformación, de superación personal. Y cuando lo estoy haciendo siento que se me va el tiempo. No sé dónde se fue el tiempo y me siento llevado por algo, ¿no? A algunos les sucede pintando, otros les sucede cuando están enseñando y están llamados a ser maestros, otros les sucede cuando están haciendo ejercicios o practicando para un deporte. Creo que cada quien tiene que encontrar eso que va a aportar al mundo, pero lo más importante es tratar de uno mismo, no poner un bloque por todos los complejos, los traumas que traemos del pasado, sino limpiar el camino para que Dios pueda llenar, vaciar lo que hemos dejado que esta sociedad nos programe o lo que han metido dentro nuestro, para que Dios pueda llenarlo con algo nuevo, con un lenguaje nuevo, con una visión nueva, ¿no? Yeah. Aprendimos también mucho sobre la fe de Dios. Todo saber escuchar, creo. Y es cierto, y lo que dice Pedro con lo que empezó, pienso de que todos debemos de tratar de tener una buena muerte. Es decir, que cuando moramos sintamos, si se nos permite tener una buena muerte, y para tener una buena muerte hay que tener una buena vida. Oh my God, qué bonito. ¿Qué pasó con ese silencio? Sí. ¿Qué pasó? Sí. ¿Cuál de los tres morirá primero? No, mentira. No, ese es el punto. Yo siempre hablo con mi amigo, me dice, ¿sabes que uno de los dos va a ir al funeral de la otra persona? A ver, vamos a regirla para ver qué dice el destino. ¿Cuál de los tres muere primero? Como papel, piedra y tijera. No mames. Ok. 1, 2, 3. Oh my God. Para los que no lo han visto, salió un papel, una piedra y una tijera. 1, 2, 3. ¿What? Salió piedra 3 veces. 1, 2, 3. Oh no. El más joven se nos va. Prefiero. Me va a tatuar. Pero no, pero sabes si que. Te vas primero, me va sabes a que sí prefiero morirme mucho antes que todos. ¿Sabes? ¿Por qué? No sé, siempre ha sido algo como un metafórico para mí. Morir antes que todos mis seres queridos. Espero que no. Joven y hermoso. No, lo que yo creo es que no quiere afrontar el dolor de perder a alguien inconscientemente. Oye, acabas de abrir una conversación. Otra nueva conversación. Tenemos que irnos. No, Vámonos de aquí. Pero gracias, Ronaldo. Fue un placer y creo que hay temas para tratar contigo para rato. Sí, espero que me inviten de nuevo y muchos éxitos con momento. este excelente podcast. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego.